La gente no será capaz de saber lo que es real y lo que no es. Cuando se produce una crisis, la gente tiende a tener respuestas emocionales, las cuales suelen venir de un lugar de miedo. Y eso tiende a impedir que la gente piense de manera crítica o con calma y racionalmente sobre las situaciones o sobre las políticas. Durante el COVID, obviamente, nos centramos mucho en el propio COVID-19, en la situación de bioseguridad, y no tanto en la situación financiera. Pero, por ejemplo, si hubiera una crisis importante en el futuro que afectara enormemente la capacidad de los estadounidenses para participar en la actividad económica o que su poder adquisitivo, ya sabes, estuviera a punto de desaparecer o algo así, creo que verías a mucha gente realmente rogando por cualquier respuesta política. Resuelvan esta crisis ahora, necesitamos algo. Y la gente no pensaría realmente en cuál es la mejor respuesta política a ese tipo de crisis. La gente no va a pensar con calma y a poner todo sobre la mesa. Y es muy poco probable que haya algún tipo de debate público abierto y tranquilo al respecto. Generalmente lo que ocurre es que el gobierno dice, la gente está asustada, siendo emocional y claman por algún tipo de solución por parte del gobierno. Y el gobierno ofrece algún tipo de solución. Y ya sabes, como con el COVID-19, BlackRock anticipó la próxima recesión alrededor de un mes antes de que el mercado repo comenzara a enloquecer y se lo presentó a los banqueros centrales. Esta es la política que debe aplicarse durante la próxima recesión. Y es muy posible que BlackRock esté trabajando en documentos de política para los banqueros centrales u otras personas en el gobierno de Estados Unidos sobre qué política debe aplicarse si tenemos este tipo de crisis o ese tipo de crisis. Parece que ellos están diseñando las políticas, supongo, y han tenido, ya sabes, en la administración Biden durante los últimos 4 años, han estado dirigiendo ex ejecutivos de BlackRock han estado dirigiendo su equipo económico, llevándonos a donde estamos ahora, y probablemente influyendo en lo que sucederá en los próximos 2 años o cuando sea que surja esta crisis. Por lo tanto, parece muy probable que vayan a estar dominando la respuesta fiscal de nuevo. Y entonces la gente, al no ser realmente consciente de cómo esto se ha desarrollado o realmente, ya sabes, no hay mucha cobertura de los medios de comunicación sobre, por ejemplo, el papel de BlackRock en la administración Biden o en el equipo económico de Kamala específicamente. He visto muy poca cobertura, si es que ha habido alguna de esto recientemente. Tal vez alguna noticia sobre el nombramiento de estas personas, pero nada significativo más allá de eso. Luego, por supuesto, creo que hubo muy poco escrutinio de la respuesta fiscal del COVID de Estados Unidos también. Y en muchas situaciones se ha dado por sentado que esto es lo que el gobierno tenía que hacer para responder a la crisis. Pero no creo que eso sea necesariamente cierto porque, de nuevo, la respuesta fiscal comenzó mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID como pandemia. Fueron varios meses de antelación, ¿verdad? Así que no lo sé. Creo que es una situación complicada. Es complicado anticipar qué pasará exactamente, pero de nuevo, la historia tiende a repetirse en estos casos. Y el hecho de que tengas a BlackRock tan incrustado con los demócratas específicamente, y también tener este precedente histórico con Trump, cuando estaba en el cargo la última vez, parece muy probable que vuelvan a hacerlo de nuevo. Por lo tanto, supongo que mi papel en esto es tratar de generar conciencia para que podamos tener una discusión antes de ese momento de crisis. Cuando la gente esté emocional, temerosa y preocupada por su dinero, sobre si deberíamos tener a BlackRock al frente de todo esto cuando surja la próxima crisis, yo diría que no. Sí, de acuerdo. Entonces, hagamos la pregunta obvia. ¿Quién debería estar al mando en este momento? ¿A quién ponemos al frente de la política fiscal en tiempos de crisis o de otro tipo? No tengo necesariamente la mejor respuesta a eso porque creo que nuestro sistema actual, específicamente en lo que se refiere al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido sistemáticamente una puerta giratoria durante las últimas décadas con Wall Street. Goldman Sachs, por ejemplo, ha tenido una muy significativa. Ex ejecutivos de Goldman Sachs han ocupado puestos muy destacados en el Tesoro cuando las crisis han surgido. Así, por ejemplo, tienes a uno de los mejores de Goldman Sachs, Robert Rabin, siendo una figura clave en la política económica de la administración Clinton como secretario del Tesoro y ayudando a diseñar la derogación de Glass-Steagall, que creó, podría decirse, la crisis financiera de 2008. El secretario del Tesoro de George Bush, en el momento en que se produjo la crisis, era Henry Ford,
Folsom, otro ex alto cargo de Goldman Sachs. Supuestamente le dijo a los miembros del Congreso que si no rescataban a los bancos, se podría declarar la ley marcial en los Estados Unidos, por ejemplo. Y luego, cuando ocurrió la respuesta fiscal del COVID, tenemos a Steve Mnuchin, un ex alto ejecutivo de Goldman Sachs también. En cuanto a los grandes partidos, demócratas y republicano, tienden a nombrar a personas para el tesoro que provienen de estos principales bancos de Wall Street, que tienen un historial de comportamiento depredador y posiblemente criminal. Creo que tiene que haber un cambio estructural mucho mayor para evitar este tipo de política de puerta giratoria si queremos ver algún tipo de respuesta fiscal significativa, una crisis que realmente tenga en cuenta las necesidades de los estadounidenses de a pie, porque históricamente eso no es lo que ha sucedido, y las personas que llegan al tesoro tienden a tener los mejores intereses de Wall Street en el corazón y no los mejores intereses de los estadounidenses de a pie en el corazón. Y creo, de nuevo, que es esa especie de fenómeno tampoco es exclusivo del tesoro. Tienes el mismo tipo de fenómeno de puerta giratoria en realmente la mayoría de los aspectos, si no en todos, del gobierno de Estados Unidos, donde tienes a las personas que supuestamente regulan estas industrias, colocando a sus mejores empleados, al menos hoy en día, en los principales puestos de regulación a través de este fenómeno de puertas giratorias. Creo que tenemos que encontrar una manera significativa de detener esto antes de que podamos esperar que una respuesta fiscal importante del gobierno sea diseñada teniendo en cuenta los intereses de los estadounidenses de a pie, teniendo en cuenta la corriente principal y no a Wall Street. Bien. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos para que no estemos hablando en abstracto, sino con los pies en la tierra? ¿Cuáles son los intereses de la corriente o del estadounidense medio? Bueno, creo que a los estadounidenses de a pie les gustaría que su dinero dejara de ser robado o malversado para enriquecer a las multinacionales, especialmente a la industria bélica. En los últimos años, décadas en realidad, se ha hablado mucho del complejo militar, industrial, y de cómo muchas de las guerras a las que acude el imperio estadounidense empiezan en otros países. Voy a detenerte muy rápido porque conoces también este tema que te fraccionas en 10 cuestiones más, extremadamente válidas. Pero quiero empezar con lo que acabas de decir. Los estadounidenses normales quieren evitar que les roben su dinero. Diré que no creo que el americano medio se dé cuenta de que le están robando su dinero. Cada vez que saco el tema, siento que estoy gritando al vacío. Entonces, ¿cómo se les roba exactamente el dinero a los estadounidenses? Bueno, yo diría que se destinan a cosas que en realidad no están construyendo las infraestructuras necesarias. ¿Te refieres a los impuestos? Entonces, ¿se les está quitando el dinero vía impuestos y simplemente se está gastando? Sí, creo que el dinero de los contribuyentes ha sido la riqueza de los contribuyentes y el dinero ingresado a través de los impuestos ha sido mal utilizado y esencialmente robado durante mucho tiempo. Si nos fijamos en el trabajo de Catherine Austin Fitts y Mark Skidmore, por ejemplo, ellos señalaron que unos 21 billones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses fueron esencialmente robados y realmente no pueden explicar qué pasó con ellos. Eso por sí solo es muy significativo. Permíteme preguntar, ¿es la fiscalidad en sí misma un robo? Creo que bajo el sistema actual, porque, ya sabes, si alguien está familiarizado con mi trabajo en mis libros, por ejemplo, en cierto modo sostengo que nuestro gobierno ha sido superado por esta red de crimen organizado y de agencias de inteligencia que esencialmente han fusionado sus operaciones y lo hicieron en la era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y creo que financiar sus operaciones cuando están al mando no es bueno. Y el hecho de que nos estén quitando nuestro dinero, aparentemente para prestarnos servicios, y si crece en la agenda del desarrollo para el extranjero, para el resto del mundo, pero sabemos que si investigas, en realidad no es eso lo que está ocurriendo. Ese dinero se está utilizando para beneficiar a este grupo concreto que se ha hecho con el control de nuestras instituciones y es muy corrupto. Creo que en ese caso, sí, no es nada bueno. En un sistema ideal, quizás
tendrías una opinión diferente, pero ese no es el sistema que tenemos ahora. Creo que en esta situación tenemos que analizar cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Gran parte se gasta en armas, gran parte se envía a otros países sin estipulaciones sobre cómo se utiliza ese dinero y sin supervisión. Durante la guerra contra el terrorismo en Afganistán e Irak, por ejemplo, se gastó una cantidad demencial de dinero en la construcción de naciones sin tener que justificarlo. Y algunas personas han argumentado con eficacia que en realidad era una operación de blanqueo de dinero al final del día. Una manera de hacerse con el dinero de los contribuyentes para dárselo a estos contratistas y a otras entidades, lo que hizo que terminase en otro lugar sin tener que justificar nada en estas situaciones particulares. Creo que hay mucho despilfarro y muchos ejemplos también en Estados Unidos donde los contratistas han recibido dinero de los contribuyentes para hacer cosas y en realidad no hacen las cosas que se supone que deben hacer. Realmente hay muy poca responsabilidad por estas cosas cuando suceden, porque mucha gente no es realmente consciente o no sigue realmente a dónde va el dinero del contribuyente. Creo que la gente ha depositado mucha confianza en los representantes del Congreso en el sentido de que van a actuar con la diligencia debida, pero la mayoría de los congresistas son multimillonarios financiados por multimillonarios y tienden a velar por los intereses de esas personas y no exactamente por los de los estadounidenses normales que se encuentran en una situación económica muy diferente a la suya. Creo que en las últimas décadas también se ha producido la externalización de nuestra industria a otros países desde... En realidad no sé exactamente dónde situarlo, pero hace varias décadas y eso obviamente ha tenido un gran impacto en los Estados Unidos también. Y creo que hay un gran esfuerzo de la multitud de Silicon Valley, oligarcas que financian ambos partidos, para embarcar, supongo que se podría decir, al pueblo estadounidense en una especie de nuevo sistema que se está poniendo en su lugar, el cual está muy centrado en, supongo, que este tipo de unión entre identificaciones digitales, billeteras digitales, IBU, muchas de estas cosas están siendo desarrolladas lentamente y siendo promovidas a la gente. Pero creo que, en última instancia, solo se daría este tipo de situación en la que el ingreso básico universal sea necesario. Quiero asegurarme de que vamos punto por punto, ¿vale? Todo esto tiene sentido para mí, pero quiero volver atrás porque cuando pienso en cuáles son los intereses del estadounidense medio, quiero poder cuidar de mi familia, quiero que las cosas estén a un precio razonable, quiero poder ahorrar para el futuro, quiero dejar algo a mis hijos y quiero asegurarme de que mis hijos tengan un futuro mejor que el mío. Creo que si la inmensa mayoría de una nación tiene eso, literalmente creo que es completamente agnóstico. Creo que eso es lo que anhelan los seres humanos. Si las personas tienen eso, tendrán una sociedad sana y próspera. Suponiendo que estamos de acuerdo con todo eso, incluso si eres BlackRock, y eres súper codicioso, no tiene sentido vaciar a la clase media porque finalmente, como la historia nos enseña, vienen por ti. Y cuando vienen por ti, vienen con horcas y guillotinas y no tiene buena pinta. Entonces, ¿qué pasa en este momento en el que la élite está tan trastornada que está, desde mi punto de vista, jugando con fuego? Simplemente piensan que somos tan estúpidos que nunca nos rebelaremos. ¿Cuentan con que esta vez será diferente porque tienen más control? Yo simplemente no entiendo por qué harían eso. Sí, es difícil saber exactamente por qué, pero creo que es importante decir que, al menos en mi opinión, los poderes fácticos, o como quieras definirlo, están llevando a la gente esencialmente a una especie de sociedad de dos niveles, donde realmente no hay necesidad de una clase media, y realmente se describe con mayor precisión como una sociedad de estilo neofeudal, donde tienes una gran clase baja, gestionada por una especie de grupo de élite que haría la gestión.
y creo que realmente cae bajo lo que algunas personas se han referido como tecnocracia, esta idea que es más que una dictadura científica. Y hay una figura prominente del Club de Roma, Dennis Meadows, y el Club de Roma es una entidad que tiene una historia muy entrelazada con los grupos que se han vuelto infames en los últimos años, como el Foro Económico Mundial, por ejemplo. Pero Dennis Meadows esencialmente dijo algo en el sentido de que, por el bien de la gente y el planeta y la economía, en sus palabras, iba a ser necesario o bien reducir la población mundial para que la gente pudiera tener libertad y utilizar los recursos de la manera en que quisieran, o tendría que haber una dictadura científica impuesta a 8.000 millones o 7.000 millones de personas para garantizar la asignación precisa de los recursos. Y todas estas cosas por una élite científica tecnocrática educada. Y hay algunos pensadores en Silicon Valley como Eric Schmidt, por ejemplo, que escribió un libro sobre la IA con Henry Kissinger, que esencialmente dice que va a haber este tipo de futuro traído a nosotros por la IA, donde habrá una clase de personas que entienden cómo funciona la IA, que la programan y la mantienen, y luego habrá esta subclase realmente. No dicen su clase, pero yo diría eso, de personas sobre las que la IA actúa, que no pueden entender lo que la IA les está haciendo y eventualmente, debido a su dependencia de la IA, se volverán cognitivamente disminuidos y mentalmente incapaces, esencialmente de tomar decisiones por sí mismos sin la ayuda de la IA. Y hay un montón de otras indicaciones, yo diría, ya sea el IBU, que de nuevo va a ser para, no creo que los principales oligarcas de Silicon Valley como Bill Gates y Reid Hoffman y Peter Thiel vayan a recibir el ingreso básico universal. Creo que está destinado a otras personas que no están necesariamente en el nivel económico. Creo que es muy probable que veamos, si estas personas tienen éxito en sus diseños, realmente más de una sociedad de dos niveles, sin ningún tipo de necesidad de una clase media, y por eso ha estado sucediendo. También creo que en cuanto a por qué podrían estar jugando con fuego, creo que tal vez están seguros de que tienen mucho más, que es mucho más fácil manipular a la gente ahora que tal vez en tiempos pasados. Por ejemplo, hubo un estudio de investigación en 2014 que fue financiado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trataba sobre el uso de las redes sociales, estudiar cómo utilizar las redes sociales para controlar a las personas, lo que creo que es una propuesta de investigación muy inquietante en sí misma. Pero básicamente esta idea de que se podría utilizar las redes sociales mediante la adaptación de la información que la gente ve y no ve hasta el individuo sobre la base de datos extraídos acerca de ellos fuera de Internet y luego analizados por diversos algoritmos para controlar esencialmente la mente de las personas en el mundo, supongo, de esa propuesta de la Fuerza Aérea. Otros militares de todo el mundo han gastado millones y millones de dólares en la última década investigando cómo manipular a la gente en las plataformas de medios sociales. Por lo tanto, creo que es muy posible que piensen que pueden manejarlo, ya que gran parte del discurso está online y realmente pueden alterar la forma en que las personas perciben la realidad a grados sin precedentes. Y otra cosa que se plantea en este libro de Smith y Kissinger habla de que con el tiempo la gente no será capaz de saber lo que es real y lo que no es. Señalan cosas como falsificaciones profundas de IA y cosas por el estilo, pero ya sabes, ¿qué pasa si estas falsificaciones profundas son esgrimidas por el Estado para manipular a la gente? Y si nos hacen creer que las cosas sucedieron cuando no sucedieron, hay mucho alarmismo sobre las falsificaciones profundas cuando están en manos de un presunto ciberdelincuente o alguien así, pero hay estados en todo el mundo que tienen un arsenal de estas armas digitales que están destinadas a manipularnos, a nosotros, a nuestra percepción de la realidad y a lo que es real. Y si puedes usar la IA u otros medios para controlar cómo la gente percibe la realidad, puedes controlar su comportamiento y muchas otras cosas. Por lo tanto, creo que confían en eso y obviamente es probable que haya otras cosas que me esté olvidando, pero esto es lo que me viene a la mente, al menos ahora en relación a esta pregunta. ¿Eso es todo? Una de mis notas es: esto es oscuro. Esto es muy oscuro. Para que pueda tener un barómetro de tu visión del mundo, déjame preguntarte, ¿cuál de los siguientes escenarios sería mejor? La IA llega a existir. Tiene lo que, desde nuestra perspectiva, es un intelecto divino.
realmente sabe cuál es la mejor manera de asignar recursos a las personas para maximizar el florecimiento humano, pero tienes que someterte completamente al algoritmo, ¿de acuerdo? El florecimiento humano se maximiza, sí, pero no tienes autonomía. Haces lo que el algoritmo te dice que hagas. O el tipo de desorden de la experiencia humana. Primero, la libertad. Tienes todo el derecho a tomar decisiones estúpidas y autodestructivas, pero no puedes aprovecharte de la brillantez del algoritmo. ¿Cuál de las dos sería mejor? Sí, definitivamente yo soy primero humana. En ese sentido, cuando lo pones en estas dos situaciones específicas, creo que es un poco peligroso para todos nosotros o para muchos de nosotros externalizar nuestra capacidad creativa a la IA, hacer que la IA cree por nosotros, porque esencialmente cuando no estás realizando esas actividades por ti mismo, cae bajo el paradigma de si no lo usas, lo pierdes. Como muchos de nosotros que ya no hacemos matemáticas mentales porque la mayoría de la gente tiene una calculadora en su smartphone, por ejemplo. Si no usas esa habilidad, eventualmente la pierdes. ¿Qué pasaría si la IA se convirtiera en el principal generador de contenido creativo y la gente olvidara cómo hacer arte porque no lo ha hecho en mucho tiempo y cosas así? Creo que es posible. Sé que hay gente con la que he hablado que me parece muy inteligente, que es clave para un escenario intermedio entre los dos que ha señalado. Yo personalmente tiendo a caer más en... Prefiero más un futuro analógico a un futuro puramente digital, personalmente. Pero creo que hay una manera de hacerlo donde realmente no tengamos esta situación en la que el algoritmo de IA esté dirigiendo nuestras vidas y ya no tenemos ninguna potestad. Creo que es muy peligroso. También creo que se ha exagerado mucho sobre la IA y su capacidad para alcanzar ese nivel de intelecto divino. Creo que es muy posible que alguna entidad lo falsifique y lo afirme, como ya ha ocurrido en el pasado. Hace unos años, un ingeniero de Google, o tal vez un ex ingeniero de Google, intentó decir que un chatbot con el que estaba trabajando era sensible y no lo era. Existe la posibilidad de que alguien salga con esa historia, y si se extendiera lo suficiente y la gente dijera que así es, podría creerse que es así cuando en realidad no lo es. En este tipo de escenario, creo que es peligroso porque da esta funcionalidad de Mago de Oz, por ejemplo, al gobierno. Hemos hecho esta política, tú la odias, pero el ordenador lo dijo, así que por eso lo hicimos. Es culpa del ordenador, no nuestra. Es una manera de desviar la responsabilidad sobre el algoritmo y lejos de la gente en la parte superior. Y yo realmente no creo que ese sea el camino a seguir personalmente. No estoy tratando de decir que eliminemos la IA y no la usemos. A mí personalmente no me interesa, pero tengo muchos amigos a los que sí. Así que no intento ser tan negativa en ese sentido, pero también creo que toda esta idea de que debemos rendirnos al algoritmo porque es mucho más inteligente que nosotros, que está implícita en este libro de Eric Smith Kissinger. Sí, definitivamente no estoy de acuerdo con eso en absoluto. Creo que los humanos no deben renunciar a su potestad. Creo que es una especie de, en ese escenario que puse antes, si se exagera y se dice que llegó a eso, la gente podría renunciar a su potestad frente a algo que no tiene, en realidad, la posesión de esta superinteligencia divina, aunque te acaben de decir que sí. Y creo que eso, potencialmente, podría ser muy peligroso. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.